Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludamos una vez más a las personas que hacen seguimiento de la revista Contraportada. Hoy trataremos la situación que ha planteado el presidente Trump en torno a lo que se ha denominado y conocido como el enemigo interno. Y veremos algunos aspectos de lo que está ocurriendo en las Antillas y en el Caribe con respecto a una posible operación militar especial, si la copiamos del modelo ruso, o más bien quisiéramos nominarla de una manera mucho más pegada a la teoría militar, que es una posible guerra asimétrica entre Estados Unidos y Venezuela. Empecemos por hablar del enemigo interno. Este tema lo habíamos querido abordar hace ya varias semanas, pero lo hemos dejado como un tema para desarrollar de una manera particular en torno a los problemas de las guerras, de la guerra interna y de cómo una situación política puede devenir en un conflicto interno de grandes dimensiones para los Estados Unidos. El presidente Trump ha venido acusando a muchos opositores, tanto civiles como militares, de estar haciendo una oposición ilegal, una oposición contra los intereses de los propios Estados Unidos. Incluso en algunos momentos ha dicho de posibilidad de pena muerte y en general la de tensar una situación interna que ha sido tradicional en la política norteamericana y que ha trazado prácticamente su historia en términos de los partidos republicano y demócrata. Muchos expertos consideran que Trump está tensando la cuerda de una manera no adecuada en un país donde podemos decir que hay un pueblo armado, no hay ningún lugar a duda de esto que estamos afirmando. En Estados Unidos, el pueblo, la población en general, tiene acceso a armas letales, a armas de combate, y no es difícil encontrar en un hogar norteamericano 2, 3, 5 armas, incluso colecciones de armas, y una población que sabe manejar recursos militares porque no ha sido una guerra en la que ha participado, son muchas. Y los entrenamientos a una confrontación pues son muy altos. La población norteamericana es una de las más entrenadas en guerras. Lo que no ha sido entrenada es para las guerras internas. Pero la posibilidad de esto se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. Pero últimamente algunos pensadores han indicado que tensar una situación política de conflictos entre el Partido Republicano y Demócrata pueden conducir a una guerra civil. Y esto sería una situación muy complicada para un país que lo que necesita es orientar sus recursos a su recuperación interna, a volver a ese crecimiento que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial con Silicon Valley, que generó toda la informática contemporánea, todos los sistemas digitales, donde hizo posible la comunicación interplanetaria sin necesidad de que la gente se moviera de su casa, como decía García Márquez, y que ha producido pues avances científico-técnicos que incorporados a la economía han sido realmente tan benéficos como las revoluciones políticas y culturales. Entonces dejamos como una especie de constancia que jalar la cuerda de un debate interno que vaya más allá de una divergencia, si se quiere, de una confrontación civil, pero en los términos de lo político, en los términos de los dominios electorales, de los debates que hay entre distintos puntos de vista, pues mover esa línea es muy difícil. La sociedad norteamericana entraría en una situación más que complicada, teniendo en cuenta que se está saliendo de esa unilateralidad de poder que tuvo por más de 20 años. Yo diría que con la caída del muro,
empieza un poder hegemónico norteamericano y hoy lo que estamos viendo es que en esta época, en este cambio de época, se está acabando ese poder unilateral y se está hablando de otros poderes regionales territoriales, pero de carácter mundial. Bueno, queremos plantear en esta línea de las situaciones de conflictos que pueden cruzar un borde militar, hablar de la situación que se presenta y se sigue sin resolver, o por lo menos sin decidir, de si hay o no una invasión norteamericana a Venezuela. No dudamos en que esto se convertiría en una guerra asimétrica. No hay una simetría, por más que haya armas de países externos a Venezuela, no creemos que la situación a mediano plazo y más a largo plazo sea la de que Venezuela, para poder mantener, si entra en una instancia de conflicto armado, se sostenga si no es sobre la base de una guerra asimétrica. Y las guerras asimétricas se han caracterizado porque Estados Unidos las pierde, porque la comunidad norteamericana no es que esté muy complacida de entrar en conflictos donde sus jóvenes lleguen envueltos en bolsas negras. Esto desde el conflicto de Vietnam se volvió un no muy taxativo, muy en el ámbito de la sociedad norteamericana de no guerras en las que haya que intervenir directamente con altos costos humanos. Aquí lo que preveemos en una situación de este conflicto es que puede quizá tumbarse el régimen de Maduro, quizás se pueda tomar control territorial parcial, porque no creemos que esté Estados Unidos en la capacidad con todo y lo que tenga listo para entrar a Venezuela, no van a lograr el copamiento. Y no van a lograr el copamiento porque es que hay dos fronteras, la de Brasil y la de Colombia, la de Brasil prácticamente impenetrable por la selva, y la otra que es la del dominio de fuerzas en todo el borde entre Colombia y Venezuela. Fuerzas que unas son del paramilitarismo de derecha colombiano, pero otras, las más dominantes, son de viejos vestigios de organizaciones armadas que en algún momento tuvieron vigencia como fuerzas de extrema izquierda. Están allí, son fuertes, manejan la frontera, van y vienen, una frontera porosa, como la llaman los expertos, en la cual se transitan no solo armas, ejércitos irregulares, sino se transitan personas, droga y todo lo que es posible mover en una frontera caracterizada por líneas muy ilegales, muy fuera del control de los estados, tanto de Colombia como de Venezuela. Pero esto implicaría que hay una fuerza operante, activa, diversa y con capacidad alta de manejar espacios de guerra irregular, o lo que llamamos esta guerra, que no es una guerra regular, es una guerra donde un ejército invasor, por más fuerza que tiene, no tiene la capacidad de dominio y bueno, de dominio y de control territorial, menos humano. Decimos que Estados Unidos se ha caracterizado por no ganar estas guerras, porque de alguna manera las guerras que ha librado finalmente le ha tocado salir. Afganistán, Irak, tal vez las guerras de dominio, de guerras que hace a través de terceros, la más ganadora es la de Israel, pero igual, cuando le llegó el tate quieto a Irán, pues aquí pararon las ofensivas militares tú a tú con cualquier otro ejército y las operaciones militares se le convirtieron en operaciones de guerras de alta intensidad, donde, por ejemplo, en el caso de Israel, puede salir altamente perjudicado y destruido. Bueno, queríamos anotar estas dos guerras porque nos parecen cruciales. Una que es la guerra interna, de una guerra civil que no se puede desatar, ojalá no, para bien de la comunidad norteamericana. Y la otra que es la guerra que se está proponiendo Estados Unidos y en la que la guerra simétrica tomaría un dominio donde Estados Unidos no saldría muy bien librado en términos de opinión, por lo menos de opinión,
porque daños le van a hacer y seguramente daños va a recibir y puede quedar anclado en una guerra de larga duración como lo está Rusia hoy con Ucrania. Eso no lo desea la población norteamericana. Y se vienen unas elecciones de midterm que ya pronto van a venir, el año entrante hacia mediados. Estamos en unas elecciones donde el Partido Republicano no se puede dar el lujo de perder un control interno hegemónico para Occidente al menos, donde está dictando cómo se hace la política y cómo se hace el gobierno en Occidente. Creemos que la prudencia en estos dos frentes sería lo más aconsejable, pero una cosa pensamos nosotros y otra cosa piensa el Ministerio de Guerra, como se llama hoy, pues todos los centros hegemónicos de poder de los Estados Unidos que se denominan Estado profundo y que pueden estar interesados en desatar una guerra o dos guerras que no tienen ninguna consistencia, no van a tener ninguna eficacia. Y creo que con Venezuela se puede negociar su petróleo, su oro y se puede negociar sus tierras raras. Solo que tiene que haber más una mentalidad de economía de mercado que una economía de guerra. Si lo sustentan en una economía de guerra y se lanzan a una guerra simétrica, la cosa se les puede complicar. No nos cansamos de repetir esto. Ojalá que no lleguemos a un fin de semana y a una noticia extraordinaria, una edición extraordinaria, hablando de este conflicto como conflicto que se desató y que empezó. Bueno, en esto de la justificación para invadir a Venezuela, pues hay una cosa que es la lucha contra las drogas y de lo que se plantea es una operación Lanza del Sur, que mm, es bien connotativa, pero si la vamos a mirar desde el punto de vista de la eficacia de una significación geopolítica, pues es ninguna. Entonces, Estados Unidos se puede proponer hegemonizar militarmente América Latina y el Caribe y todo lo que quieran de su Mare Nostrum, pero creemos que se estaría metiendo en un problema del que no fácilmente sale. Pero para efectos de control, digamos, político de aliados, Trump acaba de indultar al presidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Les encontró 500 toneladas, les logró meter a Estados Unidos. Fue prácticamente un juicio con una autoproclamación de culpabilidad de parte del mismo expresidente y hoy Trump lo indulta. Esto resulta paradójico cuando hay todo un arsenal puesto en Antillas y Caribe para control de los carteles del sol y para control de las drogas y se está indultando una persona que tuvo esta capacidad de alianza con sectores narcotraficantes. Esto es aporte de una elección donde quiere que se apoye a un candidato que se llama Narri Tito Asfura. Creemos que esto se hace más pensando en impedir el acceso de Rixi Moncada, de Partido Libre, que es una de las candidatas medio izquierda o de izquierda, que está en posibilidades de ganar. Entonces, fíjense cómo hay un juego político diplomático en este escenario de Honduras, cómo se trata de forzar una cosa interna al mejor estilo de Estados Unidos, de cambiar regímenes, de poner presidentes, de cambiar escenarios políticos, y hablamos también de los militares, y está una vez más puesto en acción. Las fuerzas de izquierda y las fuerzas alternativas tienen que tener como sumario, aparte de su eficacia en términos de convocar los movimientos populares y alternativos, con programas que realmente resuelvan sus situaciones, tienen que tener en cuenta que hay una alianza estratégica entre Trump, su administración y regímenes de derecha o estados que han optado por orientaciones de derecha o que están en posibilidades de llegar al gobierno como gobiernos de derecha. Esto lo pintamos como una situación hacia Colombia, anotando que en caso, por ejemplo, de una invasión a Venezuela, Colombia quedaría otra vez jugada a cero en términos todos los avances que se han hecho en estos últimos 30, 40 años, de haber puesto la agenda de democracias profundas, cambios en el modelo económico, cambio en el régimen político y volver otra vez a cero.
porque en caso de una invasión a Venezuela y eso que toque a Colombia, pues quienes quedan vigentes son los grupos insurgentes que tanto hemos estado cuestionando y criticando y van a ser los que van a decir, aquí estamos. Bueno, estamos anotando lo que puede pasar más allá de la alegría que puedan sentir los sectores de derecha porque se ataque a Venezuela y de paso a Colombia. Aunque no ataquen a Colombia, muchas cosas que van a ser adversas para una situación progresiva de cambio y de entendimiento, donde se debe reclamar que OEA y otros centros políticos latinoamericanos pues sean los que jueguen en esto. La ONU misma. No, aquí no ha habido un pronunciamiento de la ONU profundo, radical, respecto a la ONU, a la OEA igual. O sea, aquí tiene que haber un lateralismo latinoamericano para impedir que se jueguen recursos armados y militares como la manera de ejercer la política. Bueno, esto es como nuestro eje central analítico. Y respecto a la situación colombiana, pues continúa el Consejo Nacional Electoral queriendo torpedear sin base jurídica, con una resolución extemporánea sobre los dineros que el mismo procurador aclaró. No estamos hablando de dineros ilícitos, estamos hablando de haberse pasado los topes, pero incluso los topes que se utilizaron, sean ciertos o no ciertos, hoy son extemporáneos. Habría que revivir todos los periodos presidenciales anteriores y quizá todos pasaron el tope. Pero hay una serie de recursos que se han hablado por parte del presidente de decir eso no es justo, ni es justo porque es extemporáneo, ni es verdad que se pasaron los topes. Y el procurador le pone como el corchito a la botella diciendo aquí no estamos hablando de dineros ilícitos. Pero las alegrías de la derecha con estos recursos de torpedear no solo a nivel del legislativo todas las acciones de este último año del gobierno Petro, porque no le quieren dar margen de ganancia. ¿Y cuál es el margen de ganancia? Reformas a favor del pueblo, a favor de los obreros, de los sindicatos, de los indígenas, etcétera. Un gobierno popular, pues lo que quiere es hacer reformas a favor de estos sectores populares. No lo van a permitir, no lo van a dejar. Y eso pues tiene un problema que también vinculado a lo que se viene en el plano económico, donde sí hay un déficit fiscal que recomendamos se lea, es el análisis que hace Julio César Londoño, un analista bastante serio, que muestra cómo de 52 millones que se hubieran podido ingresar por distintos factores, la derecha impidió de una u otra manera que eso se hiciera, amén del pago que se hizo de casi 25 billones de la deuda que deja el presidente Duque, que hubo que pagarla y que se acaba de pagar este año. Es decir, creemos que el modelo económico de Petro tuvo hasta la capacidad de resolver eso, pero sí, en lo que se viene de reforma a favor de poder ampliar la base de recolección de impuestos, se sabotea, pues va a haber problema y ese problema sí es un problema serio del país, pero no provocado por esta administración. Eso hay que dejarlo claro, porque para campaña electoral ahora servirá mucho decir que hay un déficit fiscal, pero ese déficit fiscal no se le puede abonar al presidente. Bueno, esta es como la situación del país, un país que viene torpedeado por una derecha que es más golpista, que está más próxima a pedir bombardeo, no que esté próxima, es que los ha pedido, que está más próxima a impedir cualquier reforma democrática o a favor de los sectores populares, que se entromete en los problemas de las juridicidades propias de los partidos para determinar cómo van o cómo no van en términos de unidad, están dispuestos a sabotear las consultas, no van a querer permitir las consultas porque todas las consultas por parte del centro izquierda van a ser de unidad y van a ser de candidatos únicos. Ellos ya han perfilado sus bordes, que van de Fajardo a Abelardo. Y como hemos dicho, ahí en ese amplio panorama están en los volardos. O sea, de Fajardo a Abelardo van los volardos. Esa es la derecha. Una derecha ramplona, filibustera, que le gusta torpedear, no propositiva,
Y pues nosotros sí reclamamos desde la revista, por favor, hagan propuestas de país, hagan propuestas de futuro, apuéstenle a la comunidad colombiana como una virtud de que todo lo que se ejerza a favor del pueblo va a ser más democracia y prosperidad. Pero esto no lo entienden. Y esto no es un discursito de calenturientos de izquierda, es reclamo de que haya un país que pueda discutir a pesar de sus diferencias su futuro y su prosperidad. Bueno, saludos, abrazos y esperamos buenas noticias para la próxima semana. Gracias.